¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles. Yo soy Diego Rodmore y les damos la bienvenida a esta nueva cápsula de celuloide, El espacio del cine. Hoy desde la sección Detrás de cámaras dentro de la industria del cine poblano. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Es un cineasta que pues ha dirigido varios cortometrajes, entre los que se encuentran Desaparecido, Getsemaní, Hierba Mala, Medusa, y quien recientemente ha estrenado dentro de varios circuitos de festivales y teniendo su estreno aquí en México dentro del Festival de Cine Macabro, el primer largometraje de ficción titulado #Rats. Me refiero, por supuesto, a Carlos Trujano, un director de cine de la ciudad de Los Ángeles que pues ha dado mucho de qué hablar y quien tiene una trayectoria bastante prometedora. Entonces, sin más, vamos a platicar con Carlos Trujano. Pues bueno, cinéfilos, además de el buen Carlos Trujano, también nos acompaña Edgar Mendoza, como siempre en estas entrevistas. Edgar, ¿cómo estás? Un gusto compartir esta charla también contigo. Hola amigos cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos y bienvenidas. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Ojalá les guste esta charla, va a estar muy interesante, ya verán. Y bueno, sin más, Carlos Trujano, ¿cómo estás, estimado? Un gusto tenerte aquí en Celuloide. Hola, ¿qué tal? No pude por la invitación, por el tiempo y pues, por la charla que seguramente va a estar bastante amena, como siempre es con ustedes. Gracias, estimado. Pues mira, estamos muy contentos de todo lo que ha estado ocurriendo alrededor de tu ópera prima. La verdad es que hemos seguido tu trayectoria, hemos visto tus cortometrajes y pues nos entusiasma mucho saber que pues viene una trayectoria, una cuestión de películas interesantes, bastante prometedor tu camino. Y nos gustaría también platicar un poco sobre ti, sobre tus orígenes, sobre cómo ¿en qué momento te enamoraste del cine? Cuéntanos un poco, estimado. Ok, pues muchas gracias, ¿no? Por todo lo que dices. Esperemos que sí sea la primera de varias, ¿no? Pues, a ver, por partes, ¿cómo me empezó a gustar el cine y tal? Pues no sé, o sea, yo soy hijo único. Mi relación con el cine no es tanto como en las salas, sino más bien en la sala de casa de mis papás, ¿no? Así los domingos muy temprano, o ya conforme fui creciendo en las madrugadas en mi cuarto y tal, viendo películas solo. Y pues pienso que esa relación con el cine tiene que ver con eso, ¿no? Con un espacio en el cual pues, yo podía sentir muchas cosas, aunque estuviera de alguna manera como encerrado, ¿no? Yo era muy tranquilo, y a la fecha lo soy, no salgo tanto, ¿no? Nunca lo hice demasiado. Entonces, como que esa relación con la pantalla, con las ficciones, digamos que desde niño siempre me atrapó. Claramente ir al cine también era muy emocionante, ¿no? Pero digamos que las que más recuerdo era verlas así solo en casa, ¿no? Y ya conforme fue pasando el tiempo, pues también lo que descubrí, fui encontrando que el cine pues no solo entretenía, ¿no? Sino que además te hacía pensar y hacía preguntarme cosas que nunca me había preguntado, ¿no? O sea, yo pienso que mis padres son las personas más nobles que conozco así en el mundo. Pero a la vez, pues no son como de una postura política tan clara, ¿no? No son como temas que les interesen, ¿no? Ni el arte, ni la cultura, ni nada por el estilo, ¿no? Eso como que quién sabe dónde salió. Y en ese sentido, pues como que justo las películas que empezaba a ver, también pues, sin supervisión, ¿no? Porque pues, por lo mismo que no veían mucho cine, pues no sabían lo que yo estaba viendo, ni lo que leía, ni nada. Entonces era muy libre en ese sentido. Y ahí pues me empecé a encontrar con emociones, con preguntas, con ideas que nunca había presenciado, ¿no? En ningún lugar, ni en la escuela, ni nada. Entonces como que me fui encontrando con ello. Y pues sí, ¿no? O sea, el acceso al cine, yo celebro mucho tu colección ahí que tienes, muy chida, pero pues muchos, pues, como seguramente hemos caído, pues también era en la piratería. Y de pronto era como ver la película rara del puesto. Y recuerdo que desde la prepa veía pues el cine mexicano tanto como podía, ¿no? O sea, como, esta película nunca la había escuchado jamás en la vida, seguramente vale la pena, ¿no? Y empecé como a darme cuenta que pues los laureles y tal no eran adornos, sino que de pronto eres que había pasado algo, ¿no? Y luego
también en algún momento interesarme por pues, quién la hizo, ¿no? Y así, ¿no? Como ir vinculando cosas. Y ya después, pues en la prepa, pues sí, eh, soy muy chorero, estimados. En la preparatoria pues, me gustaba mucho la música, a la fecha me gusta mucho cantar. Pero al final de cuentas, intentar estudiar música más en serio, o sea, solfeo y tal, me di cuenta que no era lo mío, que definitivamente no era para allá. Entonces retomé la idea del cine, empecé a meterme a cosas de teatro, declamación, hice algunas como disque poesías y así. Y ya para cuando llegué a la universidad, pues tenía muy claro que quería hacer películas desde antes, ¿no? Pero digamos que además ahí descubrí que estaba la carrera directa. O sea, imagínense mi contexto que ni siquiera sabíamos que había carrera de cine. O sea, pensábamos que era como así todo imbricado para llegar algún día, ¿no? Entonces, afortunadamente en la ciudad coincidió que ya empezó eso y pues ya, y ahí empezamos con la idea de hacer películas en algún momento y pues aquí andamos. Excelente, Carlos. Sí, de hecho, hasta suena como si fuera parte de un vicio colectivo, ¿no? El cine, formas parte de él. Y bueno, te conocimos mucho por tus cortometrajes, algunos los exhibimos nosotros, pero ¿en qué momento decides hacer un largometraje? ¿Cuál es el paso y el proceso creativo para crear Rats? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, pues fíjense que yo tenía como muy clavada la idea desde que estaba en la universidad, como quiero hacer un largometraje, ¿no? Y lo tengo que hacer antes de los 30 años, así era como tengo que. Creo que en el pedir el deseo o fijar la meta, tal vez hubo muchas cosas que se me fueron en la claridad porque pues eso era la prioridad, pero la verdad es que tampoco tenía como muy claro qué película quería hacer. O sea, no fue el enfoque, quiero hacer esta película, que quiero hacer una película, ¿no? Y un poco con los cortos, pues esa lógica funciona mejor porque pues en efecto lo escribes y te vas como hilo de media, 2, 3, 4 años, pero pues ya, ¿no? Ya tuvo toda su vida y los largos, ¿no? Más complicado. Entonces con Rats fue un guión que sí tenía pensado un buen tiempo, ¿no? Y lo metí al Fonca y fue una de mis 1000 rechazos que he tenido del Fonca que nunca he tenido. Entonces tenía como esta idea con los hermanos San Martín, que como saben son productores también de Rats. Estábamos trabajando otro proyecto para que pensamos que iba a ser nuestra ópera prima, pero al final, pues dado el momento, ¿no? Que surgió el Focine como lo conocemos hoy, que para mí cambió a Puebla y cambió al país y ahí va, con muchos errores, pero ahí va. Pues dijimos, no, pues la que estamos haciendo no nos alcanza, ¿no? No hay manera. Pero, pues, ¿qué les parece? Tengo esta otra que a lo mejor sí lo logramos, ¿no? Y fueron los primeros en decir que sí. Y de ahí, pues, mucha gente que se fue sumando. Y pues nada, ¿no? O sea, digamos que si bien yo no tenía tan claro que Rat sería mi primera película, ¿no? Bueno, o sea, como en mis aspiraciones a qué idea por ahí volando en la cabeza podría ser, no estaba tan seguro que fuera Rats, pero pues también es cierto que el cine desde donde lo hacemos creo que atiende mucho a las circunstancias, ¿no? Y atiende mucho a qué va pasando, ¿no? Como qué es posible, ¿no? ¿Cuál es el cine que podemos hacer ahora, independientemente del que buscamos hacer después, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos que Rats fue la opción y nos fuimos sobre ello, ¿no? Durante el rodaje yo cumplí 29 años, o sea, o sea, literalmente fue durante el rodaje, nada más que fue un día de descanso, ¿no? Pero ahí está. Entonces eso me tenía muy contento, solo que les decía que no sé qué tan claro fui con las metas, porque pues se está presentando apenas, ¿no? Y ahora estoy cerca de los 33, entonces tal vez tuve que haber sido más claro con estrenarla antes, pero bueno, o sea, al final también es cierto que sí la meta de estar en el rodaje y de tener como esta oportunidad de dirigirla, ¿no? De que sea un guión que yo hubiera escrito y tal, pues sí, ahí más o menos entró como en ese rango y a los 30 sí la terminamos, aunque ahí todavía faltó moverla, ¿no? Pero pues ahí empezó y digo todo esto porque en el fondo creo que era una pulsión muy grande de hacer un largometraje y además no solo yo, sino oigan, pues creo que estamos listos, ¿no? O sea, como que en la ciudad algo está pasando que ya no está mal hacer cortos, pero los que ya los hicimos deberíamos estar haciendo otra cosa, ¿no? O sea, como que ya deberíamos estar buscando más allá porque, pues, estamos haciendo como un músculo sobre lo mismo, ¿no? Y creo que ya es hora de aventarnos algo que desconocemos y a ver cómo nos va, ¿no? Y en ese sentido, pues también creo que de ahí viene también un poco la intención de Rats, ¿no? O sea, no es solo como yo quiero dirigir un largo, sino hagámoslo y hagamos uno que nos rete, ¿no? Hagamos algo que o sea,
No sé si fue una decisión ni inteligente ni la mejor, eso sí, lo tengo clarísimo, ¿no? Pero al menos lo que sí pasó por nuestras mentes fue pues hagamos una película y no nos limitemos tanto, ¿no? Veamos qué tanto podemos hacerla que parezca más grande de lo que realmente es, ¿no? O sea, no hagamos esta primera camada de películas o no sumemos a la idea de que filmamos chiquito y tal, porque no está nada mal, es una cosa muy bonita, han salido películas poblanas y de todos lados con esa lógica que son cine en toda su expresión. Sin embargo, la intención de la nuestra no era esa, era pues vamos a desbordarnos hasta donde nos dé, ¿no? Y pues eso se intentó, ¿no? Y entonces también eso nos implicó como otras tantas cosas, pero digamos, creo que se juntaron esas dos inquietudes, ¿no? Como la personal y también estamos listos para un reto mayor. Y pues de ahí un poco salió más, pues ya, ¿no? La historia, ¿no? Que ahora que la vean, pues verán que tiene mucho que ver con las personas que intentamos dedicarnos al arte, a la cultura desde una clase Wow. media baja, sin contactos, De qué va desde más o menos sin spoilers, estimado? sin spoilers. No, pues la Rats va de Miguel Ángel, ¿no? Que es un cantante de ópera joven que viene de la clase media baja y que cuando por fin logra ahorrar lo suficiente para asistir a una audición a Milán, que para la cual está esperando resultados, pues le roban sus ahorros, ¿no? Y al darse cuenta de eso, intenta que se haga justicia y se da cuenta que eso también cuesta, ¿no? Y entonces busca videos de evidencia de qué pasó y lo que termina haciendo con sus amigos es un hashtag Rats en Internet, para buscar la justicia desde la gente, ¿no? Y pues ahí se va enrolando en una serie de cosas, tanto desde el hashtag como de, pues sí quererse ir y querer vivir de cantar, ¿no? Y cumplir su sueño y hacerse de un lugar. Y se va dando cuenta pues que las ratas no solo son virtuales ni roedores, ¿no? Están en todos lados. Entonces, pues de eso va nuestra película y pues sí, ¿no? También había esas inquietudes, ¿no? De alguna manera. Oye, súper chido, Carlos. Fíjate que ahí me llama mucho la atención como justo en esta ópera prima tuya, pues también todo el talento que hay detrás, ¿no? Desde universidades locales, actores, actrices y bueno, muchísimos más elementos, ¿no? En todas las áreas que implica una producción de este tamaño. Y ahí me gustaría preguntar también sobre, es decir, en ese esquema, ¿tú cómo percibes a la industria del cine poblana? Sobre todo en un contexto en el que tal vez después de una década o 15 años más o menos, pues ya hay varias opciones universitarias aquí en Puebla para poder desempeñarse en algún área específica de temas de cine. Antes, pues no había nada de eso, tenías que ir a la Ciudad de México, ¿no? Entonces también ya es como una oportunidad bastante valiosa, hay una apertura mucho más amplia en la ciudad. ¿Tú cómo percibes la industria del cine poblana en la actualidad? Pues yo pienso que ha habido un gran crecimiento, gracias sobre todo a generaciones previas a la mía, que justamente dejaron como esa semilla de que haya escuelas, de esforzarse porque haya una licenciatura, dos, tres, una maestría, etcétera, ¿no? Y pienso que eso, pues de alguna manera va allanando el camino, que quiero pensar también mi generación va haciendo que las siguientes lo vayan teniendo no más fácil, pero más posible, ¿no? Porque de entrada es eso, no tiene que ver con que sea fácil o difícil, sino que se puedan hacer películas. Y en ese sentido creo que va muy bien. Yo la verdad sí tengo que decir que no sé si somos una industria, yo pienso que no, ¿no? O sea, lamentablemente las películas que hacemos... Es que ese lamentable es muy agridulce, ¿no? Porque ya las hacemos, entonces ya no es tan lamentable, pero lo que sí sigue siendo todavía una desventaja es que no son una fuente de ingreso, no son un trabajo, hasta donde yo sé nadie vive de hacer cine aquí en Puebla. Podemos ahí como hacer ficción por trabajo, pero no tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con otros lugares, entonces como que es distinto, ¿no? Nuestras películas todavía no son eso, pero pues hay que hacerlas para que poco a poco podamos llegar a lo otro, ¿no? Entonces yo creo que estos pasos que se están dando son re importantes, y no solo los largos, también es bien chido ver cortos pues, que les va bien, ¿no? Y que justamente son hechos por gente que no se fue a formar fuera de Puebla, porque al final... También es cierto que luego digo todo junto con pegado, ¿no? Pero recuerdo que algún dramaturgo en redes hizo una publicación de Ciudad de México que le había tocado ser jurado de una beca importante, ¿no? Y decía, hablaba de la centralización y lo decía de una manera muy sincera y me dio mucha luz porque también decía, es que si todos los jurados somos de acá, nos formamos acá.
pues no es que prioricemos los proyectos que tienen que ver con nosotros o ni siquiera hay compadrazgo, no sabemos quién lo escribió, pero la visión del mundo es muy similar. Entonces, al final de cuentas, ¿qué tan descentralizado puede ser el pensamiento si nos formamos en otra ciudad, ¿no? En Ciudad de México, donde está un poco todo aglomerado. Claramente, como bien decían, hace tiempo no había opción. Hay una generación completa que tuvo que hacerlo y ya está. Pero todas las generaciones de aquí para acá pues ya tenemos esta opción y también creo que se va como formando una especie de cuál es el cine que hacemos, que no tendríamos por qué hablar de los mismos temas, ni estilos, ni géneros, ¿no? Pues el cine es bien diverso y más ahora en México y es fabuloso. Pero pues creo que eso es de lo más importante, ¿no? Y que también, donde sí creo que empieza a haber una industria, y lo celebro mucho, es en el audiovisual en general, que si bien no es cine, pues va curtiendo a Cruz, va curtiendo a gente que hace foto, que hace dirección, que hace producción, que hace todas las áreas. Entonces ya hay gente que sí puede trabajar de eso, y eso sí es fabuloso, ¿no? Digo, ambas lo son, ambas son muy chidas, pero son, aunque son diferentes, pues acaban complementando. En el mismo Ciudad de México no toda la gente vive de hacer películas, muchas hacen publicidad también, o hacen series, o cualquier cosa así. Y el hecho de que aquí se vaya dando esa oportunidad poco a poco de que también sea una fuente de ingreso, pues permite ejercitar el músculo del rodaje, ¿no? Que el set pues, requiere horas vuelo, ¿no? O sea, no hay manera de aprenderle si no estás ahí. Y en ese sentido, pues creo que sí va creciendo mucho, creo que va avanzando y creo que las películas que estamos haciendo pues van sumando, ¿no? Ahora pues falta acabarlas, falta hacer que se vean, falta también un poco preguntarnos para quién las estamos haciendo, que eso también es una pregunta que creo que vendrá después, ¿no? Porque en general el cine mexicano no sé qué tanto, digo, a ver, generalizar es un error, ¿no? Pero si quisiéramos generalizar sobre el cine mexicano hecho en su gran mayoría por fondos públicos, cabría la pregunta, ¿nos estamos interesando porque alguien la vea? ¿Nos estamos interesando por los estilos, lenguajes que el público quiere ver en las pantallas? ¿O queremos contar nuestra pastorela, ¿no? Y en ese sentido, pues también las películas que hagamos acá, ¿para quién van, ¿no? ¿Para quién son? ¿Quién sí la quiere ver? Y creo que eso es una búsqueda que sí nos podría permitir aspirar a una industria. Lo contrario, pues podría de pronto, sin que sea menor, tener una serie de autores, autoras que sean creadores y creadoras en lo general, pero no sé si fomentar una industria, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que estamos como incipientes, pero creo que estamos dando pasos que son visibles en pantalla y eso es un montón, pienso. Tienes razón con lo de la centralización. Es que el cine, cuando se hace algo de cine en México, siempre es en la capital o en alguna megalópolis grande, ¿no? Monterrey, Tijuana. Y pues Ajá. está muy, bueno, yo la hemos sentido un poco alejada. Y respecto a eso de la distribución, tu película va a llegar a cines comerciales, en formato comercial. ¿Y, y qué viene para ti? ¿Qué más viene para Carlos? ¿Viene un segundo libro? ¿Algo más? No, Un son segundo muy, largometraje, que son por muy ahí buenos. ya es uno terminado también por ahí, ¿no? Sí, pues, más o menos terminado. A ver, el Rats, tenemos la fortuna de que la distribuye Alphaville Cinema y eso nos tiene muy contentos, ¿no? Porque al final justo esta última parte de la vida de la película no estamos solos y eso pues, es una palmada al hombro bien importante, ¿no? Si bien todavía el circuito de festivales seguirá un rato, el plan es que el siguiente año podamos estrenar en salas. No tengo claro y tampoco creo y no sé si hiciera falta como un estreno gigante, ¿no? Así, copias. O sea, el punto es, llegaremos a salas, a los circuitos donde se considere que puede tener un público y eso nos tiene muy contentos, ¿no? Porque al final sabemos que la película, por más que como ópera prima de los tres productores, del director, del fotógrafo, o sea, que todos estamos como aprendiendo en el camino, pues claramente los pasos han sido muy lentos, ¿no? Pero pues es lo que había que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí nos reconforta es saber que tendremos un camino al cual llegar sin estar solos, ¿no? Insisto. Bueno, nunca hemos estado solos, ¿no? Estamos muy cobijados, pero en la distribución también, ¿no? Me refiero. Y en cuanto a qué sigue, pues mi segundo largometraje como director, Testigos, lo hicimos el año pasado, en noviembre, también con apoyo del FOCINE, el FOCINE Estados. Ya está filmado, estamos en proceso de montaje y pues, esperamos el siguiente año terminar la postproducción. Creo que el gran aprendizaje que me estoy llevando con los largos en el esquema independiente, ¿no? Quiero pensar y por lo que he visto, el esquema crece y eso sí va cambiando.
pues es que se ejercita mucho la paciencia, ¿no? Con esto, porque a diferencia del corto, que bueno, pues ya lo editamos y pasa lo que sigue, pues el largo tiene otras implicaciones, otras necesidades, ¿no? Aunque afortunadamente también es cierto que pues, se van haciendo alianzas importantes que trascienden y que pues ahorita lo estamos viendo ya con la segunda película, que hay gente que se va sumando, ¿no? Desde ya. Y eso pues también se agradece muchísimo, ¿no? Pero bueno, pues sí, hacer más películas, no sé si algún día hago un segundo libro, no sé, me dan muchísimas ganas, pero no, ahorita lo que sí me interesa mucho y en lo que estoy muy metido es en escribir ficción, ¿no? O sea, soy, digamos, guionista, como agarrando oficio poco a poco, y eso me emociona mucho, ¿no? Porque el contar historias sí descubro que es lo que más me gusta, ¿no? O sea, sí me gusta la cámara, los actores, pero en general el hecho de contar historias, así sean no mías, sino como parte de un esquema más grande a mí, ¿no? O sea, que sea como historias asignadas, digamos, ¿no? De muévela acá, muévela allá, pero pues algo metes tuyo, me emociona mucho, lo estoy disfrutando, lo estoy amando y eso por lo pronto creo que es la búsqueda principal, ¿no? O sea, y pues sí, ¿no? Ir entrando cada vez, entre más se pueda a la industria, ¿no? Para poderla también, pues, pues vincular con nuestra ciudad, ¿no? No, pues está de lujo, estimado. Oye, yo te quiero agradecer de verdad el tiempo que te tomaste para estar aquí con nosotros. La verdad es que es muy interesante tu perspectiva. Creo que coincidimos, tanto Edgar como yo, justo en esa parte de que pues hace falta también un poco descentralizar, ¿no? El cine mexicano. Pues da gusto ver que poco a poco se van dando pasos. Celebramos mucho tu ópera prima. Esperamos verla pronto también. Pues no me queda más que agradecer, estimado, por este tiempo aquí en Celuloid. No, pues gracias a ustedes, gracias a ambos por el tiempo, por el espacio, ¿no? Por hablar de nuestro trabajo. Y pues sí, ojalá los veamos ahí para ver hashtag Rats y también la destrocen y me digan todas las fallas, pero creo que por lo menos algo disfruten de ella, nos dará mucho gusto. Y Edgar, igual, pues es un gusto, como siempre, compartir estas charlas. Así es, amigos, recuerden seguirnos en nuestros canales, en las redes, y recuerden que también tenemos el podcast. Van a poder ver este video en YouTube y el audio en podcast de Spotify. Muchas gracias.